Buenas noches, bienvenidos. El día de hoy tenemos una charla muy interesante. Yo quiero validar que todos en este momento tengamos un buen audio. ¿Me escuchan? ¿Quienes están adentro ya en la sala? Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, el día de hoy tenemos al doctor Daniel Noreña Rengifo. El doctor Daniel Noreña Rengifo es médico y radiólogo de la Universidad de Antioquia, con entrenamiento en ultrasonido dermatológico. Es docente de los posgrados de radiología de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Pontificia Bolivariana, radiólogo en dermasonido, especializado en ultrasonido de alta resolución. La charla del día de hoy se llama El ultrasonido dermatológico como herramienta imprescindible en la práctica del oftalmólogo actual. Doctor Daniel, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por la invitación. Espero que les sea de utilidad lo que les voy a mostrar hoy. Realmente mucha gente todavía no sabe del conocimiento del ultrasonido dermatológico y de las aplicaciones que hay. Usualmente son como dermatólogos, cirujanos plásticos, médicos esteticistas, toda la gente o los grupos de trabajo que están como alrededor de las cirugías de Mohs. Pero siento que hay muchas cosas en las que podemos aportar, y más que los oftalmólogos cada vez más van aumentando como la cantidad de procedimientos que hacen, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos. Entonces, bueno, espero que les sea de utilidad. Cualquier duda que tengan o inquietud la resolvemos pues al final. Este es como el contenido de la charla, los temas que vamos a abordar pues como en estos 30-40 minutos aproximadamente. Entonces, lo primero es porque hablamos de ultrasonido de alta resolución, y yo sé que ustedes, hay unas personas que hacen ultrasonido, y la importancia de saber de esto es que mientras más resolución tengamos, mientras mayor megahertz tengamos, va a haber mayor definición de los tejidos superficiales. Pero ¿cuál es el contra que vamos a tener cuando tenemos mayor resolución de estos tejidos blandos superficiales? Vamos a tener menor penetración. Y nosotros en ultrasonido dermatológico ya lo tenemos bien definido, y es que nunca deberían de hacer un ultrasonido dermatológico con un transductor que tenga menos de 15 MHz. ¿Qué ventajas vamos a tener? Pues vamos a definir perfectamente la anatomía superficial. Nos permite ver cuando hacemos procedimientos en tiempo real qué es lo que estamos haciendo, dónde se está funcionando, qué se está funcionando, qué tanta cantidad de material estamos retirando o inyectando, de qué sitio estamos tomando la biopsia. A través de la valoración con el Doppler podemos ver si hay inflamación y cómo está la vascularización. Y hay algo muy útil, y es que en toda esta zona periorbitaria pues podemos caracterizar las lesiones, definir si es una lesión sólida, si es quística, en qué capa está localizada, cuál es el tamaño, cuáles son los planos afectados, si es un cuerpo extraño, etc. Entonces vamos a tener muchas utilidades. Como les decía, pues nosotros ya tenemos guías. Esta es como la sensei del ultrasonido dermatológico en el mundo, es una chilena, que es la que más ha investigado, y pues como les decía, lo ideal cuando vayan a ordenar un ultrasonido dermatológico es que sea con un transductor que tenga al menos 15 MHz. Acá ya hablan de cuál es el entrenamiento que hay que tener, etcétera, y cuáles son las utilidades. Acá vamos a hablar específicamente de la zona que a ustedes les compete. Y es que acá podemos ver a diferentes megahertz cuál es la definición de los tejidos. Acá podemos ver en 70 megahertz, miren la dermis como se ve, como una capa que es ecogénica. La epidermis la podemos definir con este transductor muy bien, y la hipodermis o la grasa que la vamos a encontrar así, como más negrita o hipoecoica, y con unos septos que son más blancos o ecogénicos. Con el transductor de 24 MHz pues podemos ver que podemos perder un poco de definición. Miren que incluso los colores nos pueden cambiar. Esto realmente vemos una doble capa de la dermis, pero es porque en las plantas y en las palmas podemos encontrar que, como es más gruesa, podemos ver como dos capitas de la epidermis. Y por acá tenemos con un transductor de 18 MHz donde podemos ver
los pelos y realmente la epidermis ya no se define tan bien, pero la dermis todavía la podemos definir y el tejido celular subcutáneo. Entonces, diferentes megahertz, diferentes profundidades, pero al mismo tiempo diferente la caracterización de los tejidos. Vemos que obviamente con 70 megahertz podemos caracterizar mucho mejor, sin embargo, la profundidad a la cual vamos a poder llegar con estos transductores pues no es tanto. Esto no va a servir para hacer una ecografía de abdomen o para ver algo profundo, pues. Entonces vamos a empezar hablando ya de anatomía, y esto es como la anatomía que a ustedes les interesa, realmente tercio superior y tercio medio de la cara. Y lo más importante pues va a ser todo lo que tiene que ver con anatomía vascular. Sin embargo, pues uno dice, esta es la anatomía vascular normal, es muy fácil, tenemos una arteria dorsal nasal, esto va a tener anastomosis por acá con la arteria supratroclear y con la supraorbitaria, por acá vemos unas anastomosis con la angular, la labial superior y la labial inferior, y por acá tenemos la facial, pero realmente esto pues, es en los pacientes ideales. Cuando uno ve en la práctica, no todo el mundo tiene esta anatomía normal. Lo mismo cuando vemos por acá la anatomía de la arteria submental o de la arteria temporal, que nos va a dar una temporal profunda y una temporal superficial con una rama frontal y una parietal. Y es que encontramos que esta es la anatomía normal que les decía, pero miren que pueden haber variantes donde hay asimetría en un lado o en el otro, hay bifurcaciones antes, no se continúa como la arteria angular que les mostraba, que se va por el surco nasogeniano. Vemos que solamente nos da la labial inferior, o acá podemos ver incluso con porcentajes cuáles son las variantes que vemos y si hay o no conexión entre estas arterias, por ejemplo, la nasal con las arterias que vienen de la región orbital. Entonces, cuando uno aborda estos pacientes con el transductor, pues todo esto realmente que les acabo de decir se puede ver. Entonces acá podemos ver, acá les muestro cómo estaría localizado el transductor y podemos ver cómo a través del foramen supratroclear vemos la arteria supratroclear y la relación con el músculo depresor supercilio. Por acá podemos ver cómo por ahí está saliendo también el nervio, y esto va a ser interesante en algunos procedimientos que también podemos hacer guiados por ultrasonido. Lo mismo vemos para la arteria supraorbitaria, entonces también la relación con el depresor supercilio y con el orbicular del ojo. Y nuevamente la relación que va a tener con el nervio. Por acá tenemos la infraorbitaria emergiendo a través del foramen infraorbitario y nuevamente la relación que tenemos con todos los músculos de esta zona, el elevador del ángulo de la boca, el elevador del labio superior y el orbicular del ojo, y cómo encontramos este más superficial que estos dos. Nuevamente el nervio y la relación que tiene con los vasos, y nos vamos hacia la región temporal, y esta zona es muy interesante. Acá vemos el tronco principal de la arteria temporal superficial, que nos va a dar el tronco principal que nos va a dar la arteria temporal superficial y la arteria temporal profunda. Por acá vemos la superficial, la vemos cómo está atravesando a través de este espacio, que miren que en esta zona podemos definir todas las capas de la región temporal, la epidermis, la dermis tanto superficial como más profunda, la grasa subcutánea, esto que sería la fascia temporal superficial, después vamos a encontrar grasa, que es este espacio interfascia, y después vamos a encontrar la capa superficial de la fascia temporal profunda, la capa profunda, y entre ambas vamos a encontrar más grasa y finalmente el músculo temporal. Pero miren que a través del ultrasonido podemos definir todas las capas de esta región. Acá podemos ver la arteria temporal profunda y miren la relación que tiene con el hueso. Realmente la encontramos muy profunda y a veces es difícil de valorar por esto mismo. E incluso podemos ver el nervio facial, cómo nos va a atravesar a través de la glándula parótida. Entonces miren que la anatomía se puede definir muy bien, y pues esto en general, acá podemos encontrar una de las variantes. Esta es una arteria intercantal, y es que a veces la podemos encontrar en esta zona, y esto puede ser de riesgo para ciertos procedimientos quirúrgicos o procedimientos estéticos no quirúrgicos.
Y ya nos vamos para el ojo como tal. Entonces, cuando analizamos el ojo, acá estaría localizado el transductor de esta forma. Podemos ver cómo está el orbicular muy bien definido y la relación que tiene con el globo ocular. Y si nos vamos por acá, entonces ya podemos ver el orbicular, el tarso que se encontraría más profundo e incluso podemos ver el recorrido del músculo de Müller. Y ya esto sería la grasa, que sería esta zona que está por acá. Si nos vamos hacia la zona más inferior, podemos ver nuevamente, ya sería el tarso inferior y el orbicular hacia el párpado inferior, y miren que incluso las pestañas se definen muy bien y por eso hay algunas patologías del cuero cabelludo que también estamos valorando en este momento con ultrasonido de alta resolución. Acá podemos ver nuevamente cómo se define todo, el orbicular, el tarso por acá estaría el recorrido del músculo de Müller, y esto ya estaríamos hablando de la grasa, y el globo ocular que estaría en esta zona. Y lo otro es que también podemos valorar la glándula lacrimal, y ahorita les voy a hablar de algunos hallazgos que hemos encontrado en glándula lacrimal, porque pueden estar relacionados con algunos procedimientos previos y por ende pudiera llegar en algún momento a ustedes. Entonces, en cuanto a anatomía de esto, ahora vamos a hablar de las complicaciones no quirúrgicas. Y pues yo sé que hay personas que hacen esto, hay otros que no hacen tantos procedimientos, pero en general uno ve que esto va en auge y que son más la cantidad de oftalmólogos que están haciendo este tipo de procedimientos. Entonces vamos a hablar de los dos principales: complicaciones de fillers y complicaciones de hilos tensores. Entonces, dentro de los fillers, ¿para qué nos va a servir? Pues lo más importante, y esto sí es importante que se lleven para la casa, y es que el examen de elección para definir el tipo de relleno que tiene cualquier paciente en la cara va a ser el ultrasonido dermatológico de alta resolución. Y lo digo es porque a veces nos llegan resonancias magnéticas donde dice detectar tipo de relleno, y ustedes van a tener un informe que les va a decir halogenosis iatrogénica en la cara. De pronto hay otros que sean más juiciosos y va a decir halogenosis iatrogénica en surco, en tarararara, en tal plano. Pero muchas veces simplemente va a ir halogenosis iatrogénica, y es que con la resonancia, y específicamente en la cara, como los tejidos son tan superficiales, podemos encontrar artefactos que no nos van a permitir identificar si hay material y qué tipo de material es. Entonces hay unos que quizás se puedan ver más fácil, de pronto si es silicona pudiéramos encontrarlo más fácil, pero hay otros como el metacrilato, el ácido poliláctico, el gel de poliacrilamida, que realmente no están caracterizados por medio de la resonancia, entonces no se los van a reportar así. Y vamos a tener las complicaciones entonces tempranas y complicaciones tardías. Las tempranas son las que pasan en los primeros 4 meses y las tardías las que pasan después de estos 4 meses. Dentro de las tempranas, entonces vamos a tener las inmediatas y las intermedias. Estas primeras son las que pasan en las primeras 24 a 48 horas y estas las que pasan después de 48 horas. Entonces, en cuanto a detectar los tipos de rellenos, realmente desde la parte médico-legal también es importante, porque a veces nos llegan pacientes que dicen que el médico le inyectó tal cosa, pero eso no concuerda con el ultrasonido, y pues en esto sí que ha sido de gran utilidad el ultrasonido. Entonces lo primero es el ácido hialurónico, en este momento es el número 1 utilizado, se calcula que para el 2031 va a seguir siendo el número 1, incluso yo en este momento trabajo para Allergan y pues trabajos con hialurónico hay muchos, sobre todo porque se ha encontrado que hay complicaciones de las que no sabíamos, porque como es un producto relativamente nuevo, pues, entonces apenas estamos aprendiendo de eso. Tenemos la silicona pura, tenemos el ácido poliláctico y el gel de poliacrilamida, y estos tienen la característica de que todos son anecoicos o hipoecoicos. ¿Qué quiere decir? Son negritos. Entonces miren que incluso el ultrasonido va a permitir diferenciar cuando es un tipo u otro de ácido hialurónico. Este probablemente es un ácido hialurónico de más alta densidad, usualmente son más grandes los cúmulos, y este debe ser de más baja densidad, donde encontramos que son ya como vacuolas más chiquiticas. La silicona pura, que la vamos a encontrar también anecoica y que va a tener algo de refuerzo, o sea, se va a ver más ecogénico blanco después de ella, y que va a tener la característica que muchas veces la vamos a encontrar asociada a la silicona en aceite,
y el ácido poliláctico, que lo vamos a encontrar más hipoecoico o negro, pero no tan negro como el ácido hialurónico, y el gel de la poliacrilamida. Y vamos a tener otros que son los ecogénicos o los blancos, que son la silicona líquida, que es el típico que vamos a encontrar en el biopolímero. Sin embargo, no todos los biopolímeros tienen lo mismo, ni tienen lo mismo en la misma cantidad. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que depende de la zona y depende del médico que lo aplique, vamos a encontrar unos que van a tener más silicona en aceite, más silicona líquida, pueden tener poliacrilamida o no. La hidroxiapatita, este es silicona en aceite, no silicona líquida, sino silicona en aceite. La hidroxiapatita de calcio, que la vamos a encontrar también ecogénica y que va a ser similar a la ecogenicidad que encontramos en la dermis. Miren que se ve muy similar, y esto a veces lo podemos encontrar calcificado en el seguimiento. Y el metacrilato, que lo vamos a encontrar como unos punticos ecogénicos que producen un artefacto que conocemos como en cola de cometa, y es que vemos como una rayita después de cada puntico, como si fuera una colita de cometa. Y ahora, para los que tengan relación con esto, pues hay un nuevo producto que es la combinación de la hidroxiapatita con el ácido hialurónico. Comercialmente se conoce como armónica, y es un material que también vamos a encontrar ecogénico. Entonces miren que esta sería la grasa subcutánea normal, esta es la dermis, y miren que todo esto es producto que acá se los estoy mostrando, que se ve más ecogénico. Y no solamente es detectar el tipo de relleno. Esta paciente, por ejemplo, era muy interesante porque cada vez que le aplicaban algo, hacía una oclusión, y es que miren que tenía unos depósitos de hialurónico que estaban muy cercanos siempre a las estructuras vasculares. Entonces, cada vez que le inyectaban, cada vez hacía una oclusión vascular. Entonces, también es importante porque uno puede determinar qué relación tiene con las estructuras vasculares. O en este caso, este paciente que no sabía qué era lo que le habían aplicado, miren esta necrosis que hizo, y pues si ustedes recuerdan los que les acabo de mostrar, esto es metacrilato. Entonces fue una complicación secundaria a metacrilato. O esta que era una paciente que había ido a una muestra médica, le habían inyectado supuestamente un estimulador del colágeno, pero cuando uno mira tenía depósitos de silicona y también depósitos que eran compatibles con metacrilato. Entonces, por eso desde la parte médico-legal es muy importante. Cuando a usted le llega un informe de cualquiera de los que haga ultrasonido dermatológico, van a encontrar algo muy similar, y es la zona comprometida, el diámetro de los depósitos, la profundidad en la que se encuentran, y en la descripción cuáles son los planos que está comprometiendo. Por ejemplo, esta señora tenía silicona en estas zonas que está describiendo, incluso pueden ver que era asimétrico y por eso hacía como si tuviera ojeras en este lado, pero realmente esa bolsa que se le estaba haciendo era porque tenía un depósito más grande de silicona en aceite ahí. En cuanto a las complicaciones que les hablaba, pues sobre todo las que a uno más lo asustan son ceguera e infarto. La ceguera usualmente se va a dar por cuando hay un flujo retrógrado de la supratroclear o la supraorbitaria, que eso se da usualmente cuando van a inyectar esta zona superior pues, o supraorbitaria. Y los infartos se van a dar porque hay muchas anastomosis que ustedes conocen pues de las arterias nasales con las etmoidales, que finalmente van a llevar a la oftálmica, y que esto puede llevar a infartos cerebrales, y la ceguera pues por compromiso de la arteria central de la retina. Podemos tener compromisos como cianosis, edema, eritema, lívidos reticulares y necrosis epidérmica por compromiso sea de vasos principales o de vasos subcutáneos. Estas son las inmediatas y las que a uno más lo asustan, pero hay otras que son, por ejemplo, las intermedias, donde vamos a ver bultos y sobrerelleno. Entonces, acá podemos ver una complicación temprana inmediata. Acá hay un compromiso de la arteria angular y vemos como solamente hay flujo de colaterales. Está este gran depósito, y después de inyectar la hialuronidasa guiada por ultrasonido, pues encontramos que ya hay un flujo normal. Pero no solamente va a permitir ver el flujo normal, sino que también va a permitir ver el flujo de las perforantes. Y cuando uno hace esto a través de guía ecográfica, uno de los objetivos que busca es que también haya un flujo en las arterias perforantes.
como lo podemos ver en este caso. Y por eso es que muchas veces ustedes van a ver que estos procedimientos los hacemos con guía ecográfica. ¿Por qué? Pues porque va a permitir el diagnóstico de que sea una oclusión vascular, se hace una inyección directa en tiempo real y porque hay estudios que muestran que las dosis de hialuronidasa son mucho menores cuando se utiliza ultrasonido que cuando no se utiliza ultrasonido, como lo podemos ver acá. Hay otras como esto se llama sobre relleno, sobre corrección, y es básicamente cúmulos muy grandes, en este caso de ácido hialurónico, y que además se encuentran muy superficiales. Podemos encontrar unas complicaciones tardías como van a ser la inflamación crónica, reacciones granulomatosas y sarcoideas, inflamación de la grasa o paniculitis, morfea o reacciones similares a la morfea, bultos y protuberancias, y esto que es inflamación de las glándulas lacrimales, parótidas y submandibulares. Entonces acá tenemos una paciente, ella se había inyectado hace 6 meses ácido hialurónico y cuando uno mira tiene muchas lesiones en la piel que se correlacionan con estos nódulos que son en la dermis y en la epidermis, y por acá vemos unos nódulos que, si ustedes ven, tienen unos foquitos ecogénicos en su interior. Eso habla de que ya tiene una tendencia a solidificarse, y cuando tienen estos cambios inflamatorios alrededor, esto es muy típico de estas reacciones granulomatosas o reacciones sarcoideas. Esto incluso ya ha recibido el nombre, estos nódulos los han llamado Red Angry Bump, que es cuando tienen los cambios inflamatorios, pero cuando no tienen los cambios inflamatorios se han descrito como Happy Bump. Igual son básicamente como granulomas que se forman por el ácido hialurónico. Otra reacción, la paniculitis, acá yo les mostraba ahorita la dermis y esta es la grasa subcutánea, y vemos cómo está con estas imágenes que son hipoecoicas, que habla de inflamación en la grasa, o la morfea, donde hay un adelgazamiento tanto de la grasa subcutánea como en la dermis. En este caso era una morfea inactiva. Y en la zona periorbitaria, ¿qué podemos encontrar? A veces podemos encontrar dos reacciones que son relativamente frecuentes. Una es esta, que es el edema persistente, tardío, intermitente, que son pacientes que se les inyecta ácido hialurónico y con vacunas, infecciones, procedimientos dentales y trauma pueden hacer edemas. Entonces esta paciente refería que cada tanto se le formaban unas bolsas cuando estaba estresada, cuando tenía una gripa, etc. Y lo otro que podemos encontrar es el efecto Tyndall, que el efecto Tyndall habla de cuando se pone muy superficial, a veces se pueden formar unas bolsitas que se ven como un color azulado, que también es otra de las complicaciones que podemos ver, y si al paciente le molesta mucho, probablemente haya que disolverlo con hialuronidasa. Y esto es lo que les hablaba de las complicaciones ya en las glándulas lacrimales y salivares. En este caso, esto es una glándula lacrimal normal, y acá la vemos inflamada y con aumento de la vascularización. Esto se ha definido como una complicación tardía después del uso de rellenos. ¿Qué se ha encontrado? Que es más común con el ácido hialurónico, que es más común cuando hay 2 o más sustancias, cuando son 2 o más zonas de la cara, que para poder definir que esa es la causa, por si en algún momento les llegara a pasar, tienen que haber pasado más de 4 meses y que no haya sustancia dentro de la glándula. Y se ha encontrado que esta reacción inflamatoria es similar a lo descrito en el síndrome de Asia, que está tan famoso ahora con lo de las prótesis mamarias. Algo corto de los hilos tensores, también podemos encontrar complicaciones. En este caso, por acá va el hilo y encontramos cómo formó este gran hematoma que se correlaciona con esto. A veces podemos ver complicaciones más tardías y más severas, como esta, una fístula en el sitio donde se hizo la inserción del hilo tensor, o acá donde encontramos que había una reacción a cuerpo extraño, pero que además tenía otro relleno. En este caso era silicona, tenía silicona y una fístula que venía desde el cartílago con una reacción a cuerpo extraño por la presencia del hilo. Y cuando encontramos estas reacciones a cuerpos extraños que nos forman granulomas, que adicionalmente tienen mucha vascularización, como en este caso, los vamos a llamar granulomas biógenos o granulomas telangiectásicos, que es básicamente un granuloma que tiene mucha vascularización, como lo podemos ver acá
que en las ondas vemos ondas arteriales que nos hablan que la vascularización es real. Y realmente no hay indicaciones para ultrasonido previo a inyectables o a hilos. Por eso les pongo acá Noreña et al. Yo creo que después de la práctica esto es lo que he encontrado. Estos serían pacientes que probablemente se beneficiarían de este procedimiento o de este estudio, y son los pacientes que tienen cirugía facial previa. Uno encuentra que la anatomía les cambia y pues ya esto puede llevar a que haya más riesgos. Los pacientes con malformaciones craneofaciales, y no es poco común encontrar pacientes con malformaciones craneofaciales que se hacen procedimientos recurrentes, pacientes con antecedentes de complicaciones, especialmente las vasculares. Desde la parte médico-legal, si hay antecedentes o sospecha de una inyección previa de sustancia, y si hay lesiones faciales sospechosas de lesiones vasculares. ¿Qué quiere decir con esto? A veces hay bultos que si se tocan se pueden sentir pulsos, y es que sobre todo la facial puede tener loops o puede tener unos cursos más superficiales que también pueden ser lesionados en cirugías o en procedimientos. Vamos a hablar ahora de las complicaciones postquirúrgicas, y básicamente estas son las más importantes: hematomas y colecciones y las reacciones a cuerpos extraños, pero ahorita vamos a ver que sobre todo en la cirugía oncológica pues podemos encontrar otras y que pueden ser más difíciles de abordar. Y esta es la reina pues de las complicaciones. En este caso tenemos una paciente, acá tenemos el orbicular del ojo, era una paciente que se le había hecho una blefaroplastia, y ahí se puede definir muy bien la relación y cómo está haciendo una reacción a cuerpo extraño. Y estos son los hilitos, pues los restos de hilos que le quedaron acá, y la reacción a cuerpo extraño que está haciendo en esta zona. Vamos a hablar de un tema que probablemente para ustedes sea de mucho interés, y pues realmente yo también he aprendido mucho con el abordaje de estas lesiones, que es todo lo que tiene que ver con las lesiones periorbitarias y en tercio superior de la cara. Y es que el ultrasonido nos va a permitir determinar el tipo, la localización, si tiene vascularización o no, el tamaño y la profundidad. Y acá tenemos una de las más típicas. Tenemos esta lesión, que si miramos es una lesión completamente quística, que no tiene vascularización al Doppler, que está en la dermis, pero nos está desplazando la epidermis hacia arriba, y en este caso era un hidrocistoma pues típico. Podemos encontrar otras lesiones en esta zona, como en este caso, este es el cráneo, y vemos que hay una continuidad con este, y esto es típico de los osteomas, que se correlaciona con este. En los niños, sobre todo, podemos encontrar lesiones como este tipo, y más que diagnosticarlas, también nos va a permitir clasificarlas. Entonces acá tenemos un hemangioma típico, unos bordes mal definidos, por acá vemos unas ondas como venosas, otras ondas arteriales, pero no tiene tantos vasos. Sin embargo, acá tenemos otro paciente, también con un hemangioma. Este tiene los bordes un poquito más bien definidos, pero miren que la vascularización es mucho más grande. Entonces en este uno tranquilamente puede decir, esto es un hemangioma congénito no involutivo en fase proliferativa, por la cantidad de vasos que podemos encontrar acá, y ya con eso pues definir cuál va a ser el manejo que le vamos a dar. Acá tenemos otro ejemplo de un granuloma piógeno, y como les decía, esta vascularización va a ser usualmente pues como exuberante en estos pacientes, y podemos ver que tiene una localización muy superficial, incluso más superficial que el músculo orbicular, el cual está contactando solamente. Y esto es lo típico, como les decía, uno encuentra un granuloma que es muy vascularizado. Esto es lo típico de estos granulomas piógenos o telangiectásicos. Acá tenemos otra lesión que es muy típica, y es que acá a nivel del tarso encontramos esta lesión mal definida, está por debajo del orbicular, y en este caso es un chalacio que no tenía tantos cambios inflamatorios realmente al Doppler, pero sí vemos ahí como un vasito llegando a esta lesión. No tengo la foto clínica lastimosamente, pero es uno de los diferenciales de las lesiones que podemos encontrar en esta zona, y es una lesión que es ecogénica, que usualmente va a tener vascularización, que va a ser una vascularización real. Clínicamente a veces podemos encontrar
una apariencia muy típica, este es un pilomatrixoma o pilomatricoma. Entonces aquí tenemos una lesión que es ecogénica, a veces se pueden ver como si tuvieran unas pequeñas calcificaciones al ultrasonido, sin embargo ellos tienen varias apariencias, puede tener una apariencia que sea completamente calcificada, otra apariencia donde tiene solamente pequeñas calcificaciones o donde es un poquito más quística, en este caso un pilomatricoma. Por acá tenemos otro de los diferenciales de estas lesiones que son los quistes de inclusión epidérmica. Estos a veces los podemos encontrar con una imagen que los conecta hacia el exterior que se llama un punto, que es como la conexión básicamente con el exterior. En este caso vemos que está muy bien definido, no tiene una cápsula íntegra, pero a veces podemos encontrar como en este, que ya la cápsula está muy mal definida, y esto es lo típico cuando encontramos un quiste de inclusión epidérmica que está roto, ya tiene bordes mal definidos, usualmente va a tener cambios inflamatorios alrededor y pues incluso depende de la localización y depende qué tan mal definido esté y depende la clínica del paciente y cómo lo veamos nosotros visualmente, puede ser difícil hacer el diferencial con otras lesiones que son más agresivas como un vaso celular, que a veces se pueden parecer. Acá tenemos otra lesión, es esta lesión que vemos por acá, y esto es característica del quiste dermoide. Es una lesión muy bien definida, usualmente cuando la vemos adyacente al reborde óseo, estos son dos pacientes diferentes que también lo tenían en la región periorbitaria, vemos que hay una remodelación del reborde óseo, miren la remodelación del reborde óseo, pueden ser tan anecoicos o hipoecoicos como este, o a veces los podemos encontrar más ecogénicos como este, pero una de las características más importantes que tienen es esto, que van a remodelar el reborde óseo adyacente. A veces tenemos otras lesiones como esta realmente era una lesión que mandaron a caracterizar porque no se sabía qué era lo que tenía, y cuando miramos es una lesión que es muy vascularizada y está llena de vasos, tanto arteriales como venosos. Esta era una malformación arteriovenosa en el párpado superior, que también se puede caracterizar con este método diagnóstico. Esta es la ceja, esto está más como hacia la frente. En este caso es un paciente que iba para una cirugía de Mohs por un carcinoma escamocelular, y es que con el ultrasonido se ha definido, como les voy a mostrar ahorita, ya hay estudios que hablan de la capacidad de determinar el Breslow en los tumores y con esto ayudar a definir qué tipo de cirugía vamos a hacer en los pacientes. Entonces acá vemos que es una lesión de unos bordes espiculados y mal definidos que está comprometiendo hasta la grasa, no está comprometiendo el músculo, es muy vascularizada. Estos vasos son reales, son vasos aberrantes, grandes y desorganizados. En este caso, un carcinoma escamocelular. Y este probablemente sea el rey o con el que más uno puede aportar, y es el vaso celular, porque además de definir la profundidad y determinar el Breslow, de definir el tamaño de la lesión, cuáles son las capas que está afectando y cuál es la relación con los vasos adyacentes, también podemos determinar cuántos puntos ecogénicos tiene dentro. Acá podemos ver la relación con los vasos y acá podemos ver cuál es la profundidad, y es que uno puede determinar cuántos puntos tiene al interior el carcinoma vasocelular, y con esto uno puede predecir si hay más riesgo de recurrencia, y es que se estableció que un punto de corte de 7 o más puntos ecogénicos de estos que les estoy mostrando, como en este caso en un vaso celular, se asocian a tipos más agresivos como van a ser el micronodular, morfeiforme, esclerosante, el infiltrativo o el metatípico. Entonces hay muchos estudios realmente, y si ustedes buscan, el problema cuál es, que como es un método diagnóstico que realmente estamos aprendiendo todavía a diario, pues hay muchos que están pendientes por validar, pero la mayoría de los estudios, ¿qué es lo que dicen? Si no es un cáncer in situ, de los que básicamente solamente con la biopsia se puede determinar, y que a veces incluso haciendo el diagnóstico con la biopsia, sobre todo como pasa con unos lunares, que no se sabe si finalmente se iban a terminar en algo o no,
o si el reporte depende más del patólogo o qué es lo que está pasando, porque hay unos que simplemente se reportan como nevus atípicos, hay otros que realmente terminan siendo, por ejemplo, un melanoma in situ, pero ¿qué se ha encontrado? Cuando son melanomas que ya no son in situ, para determinar el Bredlow, realmente el ultrasonido se puede determinar y tiene una correlación pues con el Bredlow que finalmente se obtiene de la cirugía, y por ende pues es un método que va a ser útil. ¿Por qué? Porque no es invasivo, no es doloroso y es reproducible. Y como les decía, en las complicaciones postquirúrgicas podemos tener otras como esta. Este era un paciente que ya lo habían operado por un cáncer y le sospechaban que tenía una recidiva tumoral porque por ahí estaba secretando como un líquido y secretaba y secretaba y secretaba. Y pues este realmente es el colgajo, este es el colgajo que se utilizó ahí, pero miren que estaba haciendo una fístula y pues esta fístula realmente era la que estaba haciendo que eso perdurara y que siguiera con la secreción eternamente. En los cuerpos extraños, pues yo creo que es también de lo que más tenemos utilidad. Podemos determinarlos muy bien, determinar la longitud, la localización, e incluso en este momento hay dispositivos que ayudan a determinar, a hacer procedimientos para extracción de estos cuerpos extraños. Astillas de madera, restos de vidrio, de todo uno ve pues. Y obviamente, como les decía ahorita, pues los materiales de relleno, en este caso todo lo que está negro, yo creo que es el peor caso que he visto, es silicona en aceite. Y miren el párpado superior y el párpado inferior, realmente todo estaba infiltrado por silicona en aceite. ¿Y hacia dónde vamos con esto del ultrasonido? Pues uno lo que ve es que hay más estudios, hay transductores de más megahertz, hay por ejemplo es de 75 megahertz, hay unos de 70 y eso que usualmente utilizaban era en animales y que ahora los están utilizando es en investigación en humanos. Entonces, ¿qué pueden determinar ellos? Determinar las capas, determinar la epidermis mucho mejor, determinar el tipo de las lesiones y cómo se está comportando con los tejidos, e incluso miren la definición que va a dar de los folículos pilosos, del músculo erector, la grasa, etcétera, con un transductor de 75 MHz. Yo creo que faltan muchos años, si es que en algún momento llega a haber acá uno, pero probablemente vamos a ir a transductores que van a aportar mucho más para el diagnóstico y por ende para el tratamiento de los pacientes. Y esto es algo que yo siempre dejo pues como claro, y es que cuando ustedes soliciten un ultrasonido dermatológico, para que no se pierda como la credibilidad del método, lo ideal es que lo soliciten bien. Entonces, ¿qué deberían de hacer para solicitar un ultrasonido dermatológico? Pedir un transductor de 15 MHz, siempre solicitar análisis Doppler. Uno no sabe si es un quiste o si es una malformación vascular hasta que no le pone el Doppler, y realmente al saber o al mirar la vascularización también orienta a saber qué tipo de lesión es. Decir qué es lo que se va a analizar, es una lesión en el párpado superior, inferior, está en las pestañas, en la ceja, donde sea, pero siempre decir cuál es la localización anatómica, la indicación a la sospecha clínica. Pues realmente hay lesiones que se pueden parecer y según la sospecha clínica, y finalmente los oftalmólogos son ustedes y uno es como un personal de apoyo para ustedes. Entonces para uno sí es muy importante las sospechas clínicas, y pues ojalá remitan a alguien con quien ustedes se sientan bien. Yo creo que lo más bonito que me ha pasado al realizar esto es que uno construye relaciones chéveres con colegas de otras especialidades. Entonces ojalá tengan ustedes su radiólogo de confianza. Como conclusiones, pues ya han visto, es un método que tiene muy buena resolución espacial y por ende da muy buen detalle anatómico, no irradia, no es doloroso y es reproducible y por ende es de mucha utilidad, sobre todo en los niños. Tiene utilidad pre y postquirúrgica y realmente acá no les mostré, pero ya hay descripciones de muchos procedimientos con guía ecográfica. No sé, incluso en la próxima charla que hay la próxima semana, si en lipofilling se va a hablar, pero hay muchas descripciones pues de tanto de extracción
o de rellenos con guía ecográfica, eso sí, requiere personal entrenado para que pueda aportar. No sé si ustedes tienen dudas o preguntas con respecto a este método diagnóstico. Y esto es algo que a mí me ha quedado muy claro, y con los estudiantes de pregrado y posgrado y de otras especialidades, y es que el ultrasonido no es el futuro, es el presente. Realmente cada vez se utiliza para más cosas, cada vez avanza más, y con el detalle que tenemos en este momento de las imágenes con ultrasonido, creo que podemos aportar mucho en diferentes especialidades. Incluso a veces uno no sabe siquiera que puede aportar. Por ejemplo, ahora con los cirujanos plásticos estamos determinando pedículos vasculares previo a reintervención del pezón, porque si no se sabe dónde está el pedículo vascular, pueden hacer una necrosis del pezón que se puede evitar muy fácilmente si uno hace un ultrasonido antes de la cirugía. No sé, si tienen dudas, preguntas, inquietudes. Vamos a mirar el chat, doctor. Estoy revisando si encontramos. Pregunta el doctor Nelson. ¿Sabe si hay ¿sabe si hay oftalmólogos ecografistas haciendo dermatológica? No, realmente en el país solamente somos como 4, quizás 5, 4 que yo sepa, radiólogos haciendo ultrasonido dermatológico. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor, ahí por acá. Felicitaciones, muchas felicitaciones. Voy a dar una revisadita en el chat. Doctor Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes. Recuerden, por favor, en este momento estar muy atentos para la evaluación. Es para nosotros muy importante todo lo que ustedes nos puedan proponer como temas y la evaluación de todo lo que es la logística de este espacio. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, espero que les haya servido. Realmente es chévere porque la experiencia, pues como les decía, estamos aprendiendo diariamente. Entonces, los casos que les traje fueron o de formación o de la práctica pues ya particular que he tenido de pacientes que me han llegado con sospechas o con lesiones y finalmente comprobar en qué terminaron también enseña mucho, y por eso decía que es chévere esta relación donde uno pues como que recibe retroalimentación del otro especialista. Uno dice, mira, a mí me parece esto, no, yo creo que es esto, no me cuadra. Entonces ha sido chévere porque muchas de estas cosas realmente ni siquiera están descritas en la literatura. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y feliz noche para todos. Una feliz noche, doctor Daniel. Muchísimas gracias. Bueno. Doctora Lina. Sí, buenas noches. Doctor Alberto Díaz de Bucaramanga. Ay, doctor Alberto, muy buenas noches, ¿cómo está? Adelante. Muy bien, como jefe del servicio de coloplástica de las Foscal, quiero en nombre de todos mis compañeros de trabajo y mis alumnos felicitar al doctor Daniel por esa fabulosa conferencia. Quedamos aquí sin dermatólogo con la experiencia suya y nos va a hacer mucha falta tener una persona como usted. Después de esta conferencia, doctor Daniel. Muchísimas gracias, doctor. Sí, lastimosamente en Bucaramanga todavía no hay nadie haciendo ultrasonido dermatológico. Solamente estamos en Bogotá y en Medellín en este momento. Pero probablemente en algún momento se formen, pues, y la idea yo creo que es que mientras más se solicita el examen, probablemente más se vea la necesidad de que alguien vaya a formarse en esto. Entonces, como les decía al principio de la charla, pues lo que más nos solicitan, pues si bien llegan cosas de estas de oftalmólogos o de plásticos o de dermatólogos de esta región como periorbitaria, pues los que más solicitan este estudio realmente son los dermatólogos y los plásticos, porque muchas veces no hay ni conocimiento pues, del estudio. ¿Se podría hacer telemedicina con usted mientras tenemos a alguien presencial aquí en Bucaramanga? Doctor, lo más importante realmente sería el equipo,
Porque si hay equipo, realmente uno puede trabajar. Usualmente yo trabajo con traductores de 18 o 20 MHz, que es como lo que está en el mercado para trabajar con dermatológica en Colombia. Como le digo, en el mundo hay 70, la doctora de Chile tiene uno de 70, uno de 50, de 30, hay de mucho. Pero si hay equipo, en principio se pudiera cuadrar para revisar las imágenes. Bueno, doctor, muchas gracias nuevamente y Yo felicitaciones. supongo que usted tiene Buenas la noches. doctora Claudia Vanegas, si quiere a través de ella le puede preguntar un poco. Buenas noches. Buenas Buenas. noches, doctor. Habla Ramiro Prada. Yo soy oftalmólogo, ecografista. Felicito al doctor, muy interesante la charla. Personalmente vengo incursionando en ecografía de párpados utilizando una sonda de 50 MHz, la cual utilizamos nosotros para hacer biomicroscopía ultrasónica. Pues estoy comenzando. Me ha servido mucho la charla del doctor para aclarar algunos conceptos y pues he tenido oportunidad de estudiar algunas lesiones, repito, principalmente de párpados. Es una sonda de 50 MHz, todos conocen lo que es la biomicroscopía ultrasónica y pues he tratado de incursionar ya con este tipo de sondas en lo que es ecografía palpebral. Gracias. Súper, doctor. Igual sí estuvo revisando, que hay pocas cosas descritas, por eso les decía que esto ha sido como más de la experiencia, tanto de la formación como de la práctica ya, de lesiones que han llegado y que han enseñado. Entonces, muy chévere que cuenten también con usted. Doctor Ramiro, buenas noches y qué bueno saber que está Doctor Díaz, presente en la buenas charla. noches. No, pues afortunadamente me enteré y es un tema que me interesa muchísimo porque pues les digo, estoy incursionando en ecografía de párpados con la sonda de 50 MHz. Doctor Daniel, el doctor Ramiro Prada es expresidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología y el ecografista número 1 en Latinoamérica. Ah, qué honor, doctor. Entonces, que le haya servido la charla, me alegra mucho. Sí, me sirvió mucho, doctor, muchas gracias. Con todo el gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, perfecto. Estamos muy atentos de quienes nos puedan contestar la encuesta. El link está en el chat de la pantalla.